Muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas pues, que nos atraen especialmente a algunos desde hace un tiempo. No obstante, esta intervención, que de natural no ha de ser muy extensa, pues no voy a poder entrar en muchos detalles, pero sí que puedo remitir a muchas de las publicaciones que hay y algunos son casi en tiempo real, algunos de los comentarios, entonces pues casi hay que remitir pues, a lo que se está viendo actualmente en las noticias. ¿Por qué? Aunque el título de la intervención es la regulación de la inteligencia artificial, en muy buena medida hay que centrarse en lo que ahora pues, atrae la máxima atención, que es el reglamento de la Unión Europea de Inteligencia Artificial. Ahí hay que señalar pues, que el proceso para llegar a esta situación, que probablemente se dará el viernes, es un proceso muy largo, que como mínimo habría que tirar hacia atrás, hacia el 2016. Sí que llamaría la atención de que, a diferencia de la regulación de Internet, por decirlo de algún modo, que se ha hecho esperar y mucho, y cuando se ha ido dando de una manera ya más prolija, extensa y exhaustiva, a veces ya se habían dado fenómenos que la regulación difícilmente podía atrapar, pues con la inteligencia artificial se ha intentado que no sucediera una situación de hechos ya realizados que fueran incontrovertibles, aunque es cierto que también pues, con la inteligencia artificial pues, están dando situaciones de hecho que estamos viendo también en la prensa o con la misma eclosión de ChatGPT. La Unión Europea ha decidido desde hace tiempo regular la inteligencia artificial con una norma genérica, pero hay que insistir que ya hay mucha regulación de inteligencia artificial, especialmente y no solo de la mano de la normativa de protección de datos. Todo sistema de inteligencia artificial que trate datos personales, que no es extraño, puede no darse, pero no es extraño, ya se le aplica en bloque el Reglamento General de Protección de Datos u otras normas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque son normas muy exhaustivas que ya generan, sin tener que esperar 2 años a este reglamento, muchísimas obligaciones y sitúan a Europa en un panorama también muy diferente a otras partes del mundo. En cualquier caso, la inteligencia artificial que ha querido regular Europa, creo que bajo un modelo en general aceptable, es bajo un modelo de riesgos. ¿En qué sentido? Como explicaré, esencialmente el reglamento de inteligencia artificial regula solo la inteligencia artificial de alto riesgo, que si pudiéramos repasar los más de 30 supuestos que hay de inteligencia artificial de alto riesgo, creo que entre juristas no habría dudas de que es algo que estamos jugando con un fuego que necesariamente ha de regularse de alguna manera. Es decir, que muchas veces se critica, a veces con razón, desde fuera de Europa, y estamos poniendo, y desde Europa, palos en nuestras propias ruedas de la innovación, pero se hace muy difícil pensar en estos usos de inteligencia artificial que no tuvieran una regulación más allá de la protección de datos. Hay que contextualizar también que en el mundo se está dando una carrera a marchas forzadas por regular. Sí que es cierto que al son que ha marcado en sus primeros tiempos el reglamento europeo, pero sobre todo con la eclosión de ChatGPT, pues no para de haber iniciativas regulatorias a nivel mundial o regional, como ha habido una, entre comillas, regulación en octubre desde Estados Unidos, en la que más o menos es una apuesta porque haya una regulación más soft, con directrices y estándares. En Reino Unido también, con su salida de la Unión Europea, apuestan por unas vías más relajadas de regulación. El G7 también ha aprobado un código de autorregulación en la misma fecha, en octubre. En Canadá también hay un código de autorregulación, aunque en Canadá y Brasil, por ejemplo, hay 2 proyectos normativos que están más o menos esperando la aprobación final del reglamento europeo. Y hay muchas más iniciativas en Iberoamérica, no muy serias muchas de ellas, pero habrá que ver si se articulan, pero en buena medida estaban esperando un poquito al reglamento europeo y, aunque nos sorprenda, China tiene una regulación bastante fuerte desde agosto de la inteligencia artificial generativa para autoprotegerse y también para proteger en alguna manera a su ciudadanía, para proteger el régimen y a su ciudadanía. Por llamar la atención. Y se ultima y el 10-11 de marzo se acabará y se adoptará el Convenio Europeo del Consejo de Europa de Inteligencia Artificial, sobre el cual sale este mes un artículo que he publicado, que es el primero que existe y que puede tener su relativa importancia desde el Consejo de Europa. Estamos en un proceso de aceleración que se dio especialmente con la eclosión de ChatGPT. También hay que decir que la eclosión de ChatGPT ha influido en el reglamento. El reglamento que se presenta, quiero recordar, en abril del 2021 por la Comisión,
no tenía en cuenta la inteligencia artificial de propósito general, luego los modelos fundacionales se llaman, y finalmente esto ha sido uno de los núcleos del debate porque se han incorporado sobre la marcha a lo largo del 2023 y ha generado el debate sobre el cual pues, hemos tenido, e incluso hasta que no se vea el viernes y se adopta finalmente por el Coreper, las máximas disidencias han sido respecto a la regulación de la inteligencia artificial generativa, modelos fundacionales, propósito general, según en qué contexto se le denomina de una manera o de otra. Cuando hablamos de regulación, del reglamento, es en el que me voy a centrar, pero hay más regulaciones, no solo el Reglamento General de Protección de Datos, que ya se aplica, pero sin duda alguna va a hacer falta una mayor regulación para el sector público. Ha habido una regulación muy reciente para el ámbito de la justicia, que incorpora también algunos elementos que tienen bastante que ver con la inteligencia artificial. Hay una proposición de ley orgánica desde hace tiempo en el Congreso para algunos aspectos, como pudiera ser los temas que el reglamento regula muy poco, como es los deepfakes, las ultrafalsificaciones, su reacción penal, etcétera, y hay más margen para regular no pocos aspectos. Pero nos centramos en el reglamento de inteligencia artificial, que, como digo, pues ha generado algunos problemas. Hemos manejado versiones. Hay un tuitero muy experto en estos temas, que es Bertucci, que está filtrando. Desde hace una semana conocemos el texto que prácticamente seguro será el definitivo. Y yo, por ejemplo, he colgado en algunos posts pues, cuáles son los cambios más llamativos, definitivos, respecto de una norma que es muy amplia. Es una norma muy amplia, no muy fácil de entender. Vamos a explicar en algunos elementos básicos. Y señalaría, por ejemplo, al hilo del relato general de lo que es el contenido del reglamento, sí que, si me acuerdo, pues señalaré algunos flashes de algunos de los cambios finales, si se puede entrar en tanto detalle. Algún elemento que hay que subrayar: la Unión Europea ha apostado por un enfoque regulatorio, pero de riesgos, centrándose, como digo, en la inteligencia artificial de alto riesgo, y esto, como digo, desde fuera de Europa se critica bastante, y en los últimos momentos de regulación ha habido como titubeos por grandes países como Francia, Alemania o Italia, por ejemplo. Algunos elementos básicos. El concepto de inteligencia artificial es importante. Yo ahora no voy a entrar en el mismo, pero sí que al menos ha habido una sincronización mundial a través de se han adaptado al concepto que manejaba la Unión Europea, y la Unión Europea se ha adaptado al concepto que actualizó la OCDE en noviembre del 2023. Se subraya sobre todo la noción de autonomía, pero sí que hay que subrayar que muchas cosas que hoy por hoy decimos inteligencia artificial no lo es. No lo es ni bajo el concepto del reglamento ni bajo el concepto regulatorio que se está imponiendo. Una cosa es un sistema automatizado, otra cosa puede ser algoritmos, pero ya que sea inteligencia artificial, tiene algunos requerimientos, especialmente de autonomía del sistema y de las técnicas que utiliza el sistema. Esto puede ser importante porque muchos debates de algunos ámbitos, en el ámbito penal, etcétera, de algunos sistemas que hay en España, no son de inteligencia artificial, serían sistemas automatizados y también generan peligros y pueden ser iguales casi que los de la inteligencia artificial. Pero hay que subrayar que la autonomía es el plus de peligrosidad en muy buena medida que genera la inteligencia artificial, en tanto en cuanto pues, es menos predecible en algunos ámbitos pues, hacia dónde puede ir su uso. El ámbito de aplicación se apuesta por un modelo como el del Reglamento Europeo de Protección de Datos, es decir, la Unión Europea no solo regula para Europa, sino para todo aquel que dirija sus productos hacia Europa. Por no extenderme, se busca un modelo muy parecido al del Reglamento General de Protección de Datos, con lo cual y aparte pues se busca el llamado efecto Bruselas de influir en el resto del mundo, como se está viendo que ya se está influyendo de alguna manera en algunas propuestas regulatorias. Es decir, se intenta, hay quienes dudan de que vayamos a triunfar, entre comillas, porque el Reglamento General de Protección de Datos sí que ha obligado a que cualquiera que dirige sus tratamientos de datos para producir sus servicios, productos, se haya tenido que ajustar. Y habrá que ver si en este caso pues, la industria de la inteligencia artificial pues, reacciona de la misma manera o nos deja en una isla en algún sentido. Y esto habrá que verlo, no está del todo claro. Jurídicamente está claro la opción que se ha elegido. Otra cosa es que el resto del mundo quiera dirigir sus productos bajo los estándares que impone el reglamento y los costes que impone el reglamento. Entrando en lo que es inteligencia artificial hablaremos luego de las prohibiciones, que es una parte importante, pero como digo, el reglamento esencialmente regula la de alto riesgo. Es bastante largo definir cuáles son las inteligencias artificiales de alto riesgo, pero básicamente son aquellas que sirven para tomar decisiones sustantivas,
para tomar decisiones sustantivas en ámbitos como el laboral, en ámbitos como el educativo, en ámbitos como el sector público, reconocimiento de subvenciones, préstamos, seguros, también lo que se llama aplicación de la ley, enforcement, actuación, toma de decisiones que sean relevantes en el ámbito de predicción criminal, en el ámbito de fronteras, de asilo, y también se ha añadido al final y de una manera bastante amplia de asistencia en la justicia, es decir, lo que no sea para mera gestión procesal, mera gestión de la Administración de Justicia, probablemente también se entenderá que es de alto riesgo. Habrá que ver algunas cláusulas cómo se interpretan. También la inteligencia artificial que se incorpora a una serie de productos relativamente peligrosos que ya tienen una regulación especial en la Unión Europea. Esto es lo que llamamos anexo 2, la otra es la de anexo 3 y habría que entrar en más detalles, pero juguetes, productos que incorporan, por ejemplo, el ámbito de salud, productos sanitarios que ya tienen una normativa, los que tienen un marcado de sello de la Comisión de CE, el marcado sello CE, pero que tienen un plus de peligrosidad y que ya existe una normativa, que luego explicará algo más Adrián, pues esto también se considera de alto riesgo. Es decir, centrales nucleares, equipos de alta presión, equipos de combustibles, equipos sanitarios, y, como digo, pues la que sirve para decidir aspectos tan importantes sobre nuestra vida como trabajo, salud, prestaciones, bancos, seguros y que una persona pues vaya o no vaya a la cárcel o sea procesada o se tomen algunas decisiones impactantes sobre ella. No estoy detallando, ahí ha habido un listado del que han entrado cosas y han salido cosas. Sí que hay que estar al tanto de la última versión, de qué es lo que ha entrado y lo que no ha entrado, y en ese listado de lo que iba a ser de alto riesgo había una duda por arriba, lo que tenía que estar directamente prohibido. Vamos a hablar un poquito de lo directamente prohibido. Artículo 5. Son sistemas de inteligencia artificial que sea inteligencia artificial y entonces pues básicamente son aquellos que exploten las debilidades del ser humano para su manipulación y especialmente con algunos colectivos. Hay que ver la definición que se da sobre ellos, pero sobre todo se añaden componentes que puedan generar daños. Es decir, colectivos, sobre todo mayores, menores, discapacitados, pero no solo, sino que exploten algunas de las debilidades con sistemas de inteligencia artificial. Se han introducido también reconocimiento de emociones, especialmente para el ámbito de salud y laboral, no en otros ámbitos, aunque el reconocimiento de emociones es un tema bastante conflictivo. Se considera también prohibido, y esto pues obviamente lo que habrá que ver es si aúna los conceptos de los requisitos de lo que es prohibido, uno que se resume muy fácilmente, el crédito social chino. Es decir, se quiere evitar lo que se dice que se hace en China y entonces pues los sistemas de inteligencia artificial que evalúen a las personas dando recompensas o barreras y límites o restricciones en el ámbito social y público por una serie de valoraciones sociales, pues esto, que es más o menos como se quiere definir el sistema de crédito social chino, pues eso estaría prohibido. Y la parte más conflictiva, aunque estos dos anteriores, pues hay que ver los márgenes y los colindes, pero sobre todo se ha dado con los sistemas de identificación biométrica y reconocimiento facial. Ahí sí que ha habido, digamos, lo que una parte prohibida son los sistemas utilizados para el ámbito policial, se queda fuera defensa no está en el ámbito del reglamento de inteligencia artificial, el uso policial en tiempo real, hay que ver lo que no es en tiempo real, cómo ha quedado, y entonces en principio hay una prohibición sobre lo cual estudié bastante, tengo un artículo de 50 páginas que de esta prohibición lo que diría no es una auténtica prohibición. A diferencia de las otras, que son casi automáticas, es decir, si se dan los caracteres de este sistema de crédito social chino, está prohibido. En cambio, con los sistemas de reconocimiento facial, lo que hay es que están reguladas excepciones legales con garantías añadidas que, entre otras, pues pasan por autorizaciones judiciales específicas, es decir, regulación o europea o nacional específica que lo autorice y con un sistema de autorización judicial específico. Y en la última versión se han añadido algunas garantías más, a las que ya se hablaban desde el inicio, porque ha sido una de las partes más caballo de batalla social y político el tema de identificación biométrica con reconocimiento facial. Y en este tema añadiría que se superpone todo a la regulación ya muy prohibitiva del ámbito de protección de datos en estas áreas, que no es poca. Es decir, que a todos los límites que ya implica el reconocimiento biométrico con sistemas biométricos se añade toda la regulación muy exigente del Reglamento General de Protección de Datos, que además estamos hablando de categorías especiales de datos, en la mayoría de los supuestos. Lo que no esté prohibido
o pase por estas excepciones, pasa a ser de alto riesgo, es decir, aunaría todos los requisitos y exigencias de las que vamos a hablar. He señalado entonces, pues más o menos el ámbito general de aplicación, tanto territorial como el concepto y este concepto básico de alto riesgo, aunque no he perfilado todos y cada uno de los 30 usos de alto riesgo que hay, pero podemos tener una idea. Entonces hay que hablar también, se podría hablar ahora también de los sujetos. El sujeto es interesante porque yo hago una advertencia siempre en muchos foros. Los que trabajamos estos temas normalmente venimos de la protección de datos y tenemos unos tics y yo, pues porque con Adrián hemos mirado y seguimos mirando por todos los lados esta norma, pero lo cierto es que uno lee las normas y las adapta a su conocimiento previo y es un error. Leer esta norma con el bagaje de protección de datos solo genera errores, porque está bajo un modelo diferente, que explicará luego Adrián también, y son primos hermanos. Es decir, la normativa de protección de datos derivan muchos principios que se han proyectado a esta norma y es una normativa, la normativa de protección de datos es una normativa preventiva. Bajo el sistema de, vamos a poner unas obligaciones a los que traten datos personales y si cumplen con estas obligaciones no se generarán lesiones de la protección de datos. Este es el modelo del compliance, de la privacidad por defecto en el diseño y en cierto modo también está aquí. Pero nos engañaría si seguimos este paradigma. Lo digo porque se manifiesta específicamente cuando hablamos de sujetos. Cuando hablamos de protección de datos, pues enseguida tenemos un esquema de responsables, corresponsables, encargados y afectados. Y en cambio, cuando hablamos del reglamento de inteligencia artificial, hablamos de proveedores, fabricantes de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Y ahora, por suerte, le han cambiado la palabra, pero la gente no se enteraba y pensaba que los usuarios, pensaba como afectados, individuos afectados. Ahora, por suerte, en la última versión le han cambiado la palabra y son deployers, serían implementadores. O sea, están los fabricantes y quienes los implementan, los usan en su empresa, en su administración. Y entonces esto se llamaba usuarios, generaba errores. Se ha acabado ya esta terminología, pero como digo, no se corresponde con responsables. Lo normal sería que un implementador probablemente sería un responsable y muchas veces el proveedor sería un encargado, pero aún así no quiero marear, pero que quienes manejemos el régimen de protección de datos no hagamos una traducción muy rápida y muy llamativo. Esta norma, el Reglamento de Inteligencia Artificial, ignora a los afectados en términos de protección de datos, a los individuos. No los regula. De hecho, en la última versión por vía del Parlamento, se han reconocido derechos a los afectados y se ha incluido entre sus definiciones, pero ni siquiera existían como nombrados en el reglamento. Era un reglamento para fabricantes. El de protección de datos es un reglamento para las personas. Reconoce derechos, garantías, etcétera. Este no. Se le han añadido en la última versión algunos derechos de presentar reclamaciones. Bien, también llamaría la atención que en la última versión han caído, porque se intentaron introducir por el Parlamento, los principios. Lo digo porque a los que trabajamos protección de datos sabemos que los principios de protección de datos no son meros principios generales, son auténticos pilares, reglas concretas, que de hecho su incumplimiento son sanciones graves como mínimo. Y de ahí se han derivado prácticamente casi todas las reglas de la protección de datos. Y entonces el Parlamento intentó incluir un artículo 4b bis, me parece recordar, con unos principios. Y esto podría haber derivado en muchas consecuencias, pero han desaparecido. Con lo cual no hablaremos mucho más de esto, pero sí que podría tener interés porque esos principios iban a regir no solo para la inteligencia artificial de alto riesgo, sino para toda. Y de ahí podrían haber dimanado muchísimas reglas, pero ha caído. Bien, los sujetos básicos, pues tenemos los fabricantes proveedores, que son los que más obligaciones tienen al desarrollar todo su sistema de inteligencia artificial de alto riesgo. Luego señalaré más o menos muy por encima las obligaciones y en muy buena medida recaen sobre ellos. Es decir, tienen que fabricar, me gusta utilizar esta palabra, aunque no es lo suyo, tienen que desarrollar, diseñar, todo el ciclo de vida de un sistema de inteligencia artificial tiene que integrar toda una serie de garantías, de obligaciones, de prevenciones para que no se generen daños. Y esencialmente son los proveedores. Sí que digo, la cadena de valor, los sujetos que intervienen en el ámbito de la inteligencia artificial, y esto no es solo de la inteligencia artificial, es muy variado. Es decir, hay quienes desarrollan, hay software libre de inteligencia artificial, por entendernos, hay quienes desarrollan otro software que han desarrollado otros. La cadena de valor
hay muchos participantes y entonces una parte bastante compleja será que estas obligaciones que a pelo se dicen que han de desarrollar los proveedores, pues las van a tener que desarrollar quienes tengan un papel en todo el ciclo de vida del diseño, puesta en marcha y puesta en mercado de un sistema de inteligencia artificial. Y esto a veces no es fácil porque son agentes diferentes y habrá que acudir también al derecho privado para ver el ámbito de responsabilidades de cada uno para el cumplimiento. Y esto no siempre, insisto, es fácil. Pero luego tenemos los implementadores, son los que pagan o no pagan, no necesariamente tienen que pagar, por usar e implementar en su organización pues un sistema de inteligencia artificial de salud. El hospital ha habido un fabricante y se implanta en un hospital o una empresa pública o una entidad pública o el sector privado para contratar a personal o una universidad para evaluar a los alumnos. Estos serían los antiguos usuarios implementadores. Ellos también tienen una serie de obligaciones, a veces son diferentes, a veces se adaptan a la naturaleza de su posición, pero me gustaría subrayar la complejidad que se da cuando muchas veces el que está pagando por ese desarrollo de inteligencia artificial al mismo tiempo está proveyendo de datos y de outputs para que mejoren el producto. Y esto no es nada extraño en el ecosistema de la inteligencia artificial. Tú pagas a Amazon, pero Amazon al mismo tiempo está recibiendo, está pagando, está cobrando en forma de outputs de mejora del sistema y a veces habría que ver ya desde el punto de vista del terreno de protección de datos hasta qué punto se está trabajando con los datos personales que introduce ese implementador o usuario, ese hospital o esta universidad. Lo digo porque la cadena de valor es bastante compleja. Sí que es cierto que también el esquema es el fabricante tiene unas obligaciones y él las cumple. Si las cumple, como luego va a explicar muy bien Adrián, se le pone el marcado de Comunidad Europea y da una confianza y se sabe que ese sistema de alto riesgo cumple con las exigencias, ese es el esquema. Pero claro, si un desarrollador, como el ecosistema es muy complejo, cambia la finalidad de un producto, por ejemplo, un sistema que no fuera de inteligencia artificial de alto riesgo, lo desvías hacia las finalidades de alto riesgo, pues digamos que el esquema es que ese usuario, ese hospital que ha decidido usarlo para unas finalidades que no estaban previstas, o esa universidad o esa empresa, pasa a cumplir o incumplir las obligaciones como fabricante. Es decir, a mí me han vendido un producto, no era de alto riesgo, lo destino a otras finalidades de alto riesgo, entonces ahí hay el que recae en todas las responsabilidades sería él. También hay algunas obligaciones de los implementadores o usuarios especiales que tienen que cumplir ellos. Muchas veces la supervisión. Es decir, el fabricante va a tener que, como una de las obligaciones es que supervisión humana y control humano efectivo, pues tienes que desarrollar un sistema que sea controlable, que haya un botón de parada, que haya interfaces para que se pueda controlar que funciona bien. Pero obviamente las obligaciones de hacer esa supervisión normalmente van a recaer en ese hospital, esa universidad o esa empresa, que son en ese ámbito tienen un especial deber. También otra de las obligaciones, adelanto algunas de ellas, es, por ejemplo, generar registros. Los sistemas peligrosos de alto riesgo se necesita que dejen rastro, que generen evidencias para saber qué ha pasado y también a efectos incluso jurídicos. Esos registros se obligan a que sean, tengo que ver la última versión, pero eran por 6 meses, que se generen como mínimo por 6 meses, pero quien los tiene que recopilar es, de nuevo, el implementador, el usuario. Ahí suele tener una carga especial de deberes de mantener esos registros que luego pueden servir de evidencias para comprobar si el sistema ha funcionado bien, ¿no? Y generar ese tipo de evidencias. Bien, entre las obligaciones básicas he adelantado algunas. Como novedad señalaré que se había incorporado en los últimos tiempos, y de hecho firmamos un manifiesto, Adrián y yo, entre unos profesores europeos, propuesta de Mantelero, la necesidad de un estudio de impacto de derechos fundamentales. Esto es el FRIAS, los Fundamental Rights Impact Assessment, y se habían introducido por el Parlamento, parecía que han salido, pero han salido muy amortiguados. Esto es muy parecido a los estudios de impacto en el ámbito de protección de datos, que son generalmente obligatorios en este sector. Y de hecho, la versión definitiva que se conoció el lunes sí que los atempera. Él mismo hablan de una versión light, porque aquí había mucha cancha, porque esto todos los usuarios deberían hacerlo y aquí, sobre todo para el sector de protección de datos, veía que tenían un negocio prometedor. Posiblemente sea menos de lo que parece porque dice que se tendrán que sumar
en su caso a los de protección de datos, y que la Comisión Europea intentará dar algunos formularios y modelos para que esta obligación no sea muy compleja. Y es interesante ver que era un estudio multirriesgo, ya no solo centrado en protección de datos, ya no solo centrado en igualdad, sino en cualquier impacto en derechos fundamentales, porque la inteligencia artificial, y sobre todo de alto riesgo, normalmente impacta con fuego graneado en muchos derechos fundamentales. Con lo cual, este estudio de impacto es detectar, identificar los riesgos que se dan y señalar cuáles son las medidas que se han puesto para evitar esos riesgos. Insisto que, aunque se ha aligerado, ha salido adelante. Entre las obligaciones básicas, aparte de esta nueva, que era más novedosa del estudio de impacto, cabe señalar, pues, por ejemplo, obligaciones de análisis de riesgos, en los cuales también se implica esto por el fabricante. Todo fabricante, proveedor, tiene que hacer un análisis de riesgos y identificar y poner todas las medidas por su parte para compensar los riesgos en derechos o daños que se puedan generar. Y esto, como digo, se ha extendido al usuario con este estudio de impacto. Aparte del análisis de riesgos, sobre todo hay una obligación de documentación. El fabricante tiene que generar, y esto no es extraño en derecho europeo, una documentación para ponerla a disposición de quien demuestra que ha cumplido todas las demás obligaciones para cualquier autoridad que pueda intervenir, para que compruebe que se ha hecho, para entendernos, una autoevaluación correcta. También, aparte de la documentación, ha de ponerse a disposición manuales al usuario, al implementador. Esos manuales le han de servir para cumplir con normativas como, por ejemplo, la de protección de datos. Como sabemos, protección de datos muchas veces obliga a informar al afectado sobre cómo es el sistema, cómo ha tratado sus datos. Si el que te vende el producto no te ha explicado cómo está manejando los datos o cuáles son la lógica básica del algoritmo, no podrías cumplir. Y aparte, esa información básica al usuario es para que sepa usarlo correctamente el producto. Entre las obligaciones está también la generación de registros, que he señalado anteriormente. Está la transparencia. Yo aquí sí que insistiría, otro error típico, un falso amigo. Transparencia, todos sabemos la importancia que tiene la transparencia algorítmica y la explicabilidad. El reglamento prácticamente no habla de explicabilidad algorítmica. De hecho, hasta la última versión creo que ni aparece la palabra, y tendré que comprobar la que se filtró el lunes. Y transparencia no es la habitual. Es transparencia entre el fabricante y el usuario, con el que la contrata, no con el afectado. Esa será exigible, pero ya veríamos si acaso por otras normas y por protección de datos. Pero en principio no por el reglamento de inteligencia artificial, que lo que exige es que haya toda esa transparencia y documentación en manos del usuario para que pueda utilizar bien el producto y cumplir sus obligaciones. También, entre las últimas obligaciones, voy concluyendo, las obligaciones de supervisión y control humano, que se fabrique con interfaces para comprobar que el sistema funciona bien, obligaciones de conocimiento por quienes tiene, sobre todo por ese deployer, el implementador, que tenga personal que acredite que sabe usar el sistema y que sabe controlarlo. Y que sobre todo haya botones del pánico, que se pueda parar el sistema en un momento dado si se detectan, se llamaba así inicialmente, si se detectan irregularidades, etcétera. Y obligaciones también se han introducido también las de sesgo, que antes no se mencionaba, pero básicamente las de sesgo están incorporadas en el ámbito de que el sistema funcione bien, sea robusto, sea exacto, qué parámetros de error son los aceptables. No es lo mismo una central nuclear que un sistema de inteligencia artificial para evaluar una asignatura de segundo de derecho. Entonces ahí hay que hacer unos estándares muy claros de cuáles son los mínimos de errores aceptables, cómo se detectan los errores, cómo se intentan evitar los errores, y sobre todo esto va muy de la mano del sistema que sea robusto y exacto, que son una serie de obligaciones, con las llamadas de gobernanza de datos. Y esto tiene mucho que ver también con la normativa de protección de datos, que los datos sean exactos y puestos al día y veraces, que dice la normativa de los principios de protección de datos. Pues aquí se cumple el estándar de que si los datos de entrada de un sistema de inteligencia artificial son malos, los resultados son malos. Si tú haces salchichas con carne en mal estado, pues las salchichas muy buenas no van a ser. Pues esto, explicado de manera muy simple, impone una serie de obligaciones al fabricante, al proveedor, de garantizar que los datos son de calidad, que son del contexto. Un sistema para contratar personal hecho con estándares de Estados Unidos probablemente no valga para nada para Europa. E incluso a lo mejor, según el contexto, habría que ver ya con determinaciones geográficas más concretas. Es decir, los datos han de ser de calidad, han de ser contextualizados, etcétera. Concluyo
con una mera mención de lo que ha sido el caballo de batalla, la inteligencia artificial generativa. Se incluyó en una versión francesa por el Consejo de la Unión, pero se incluyó una regulación muy parca, pero con la eclosión de ChatGPT, en marzo sobre todo, se empieza a especular cómo regular. Y entonces se dice, bueno, ¿y esto de la inteligencia artificial tipo ChatGPT, que es de alto riesgo o no? Entonces dejaron claro que no, de alto riesgo no iba a ser porque implica toda una carga de obligaciones que puede frenar muchísimo la innovación y además el ecosistema de sistemas generativos como ChatGPT no es igual que el ecosistema de uso de inteligencia artificial de otro tipo. Es decir, el ecosistema de ChatGPT va a permitir, y otras, va a permitir que se desarrollen, que haya muchos agentes que desarrollen sus GPTs, sus módulos, sus aplicaciones. Y entonces, al ser un ecosistema distinto, se entendió que no podía pasar por obligaciones iguales que las de alto riesgo. Pero lo que se veía, y aquí hay que ver la versión final, que es un poco compleja, la idea básica es que sí que van a tener que cumplir unos estándares. Algunos son parecidos a los de alto riesgo. Sobre todo ha de haber mucha transparencia e información sobre cómo se nutren esos sistemas de inteligencia artificial. Ha de haber estándares de que los sistemas no tengan sesgos y que sean robustos, es decir, que no tengan unos mínimos de corrección. Y luego se han añadido unas últimas obligaciones para diferenciar sistemas generativos como muy, muy grandes, como ha pasado con la DSA que regula las plataformas muy grandes y las muy, muy grandes. Pues más o menos se ha intentado separar sistemas que sean generativos tipo ChatGPT, tipo Bard u otros que saque Google, etcétera, para imponerles una serie de obligaciones. Pero sí que es cierto que hay que acabar de estudiar la última versión porque esta ha sido el terreno que ha generado el debate y hasta el último texto no se ha visto. Y de hecho Francia es el que está negándose más en rotundo a esta regulación porque cree que nos va a situar en desventaja con otras regiones del mundo, pero al parecer se ha quedado sola en intentar debilitar las obligaciones para los sistemas generativos, que en todo caso se debilitaron bastante en las negociaciones de diciembre. Y sin más y sin menos, pues muchísimas gracias.